Hola, buenos días amigos. ¿Qué tal estáis? Feliz lunes. Empezamos de nuevo con lunes de Yin Yang. Bueno, os doy la bienvenida a todos de nuevo a un nuevo lunes en el que vamos a seguir hablando de lenguas, ¿vale? Hemos visto diferentes aspectos de la lengua, como era el color, como era la capa o la saburra. Espero que se me esté escuchando bien. Parece que solucioné aquellos problemas con el micrófono y espero que lo podáis estar viendo todos correctamente y que todos estéis bien, ¿vale? Entonces, como os comentaba, vamos a empezar hoy a hablar sobre la forma de la lengua, que también nos sirve como un método de diagnóstico para evaluar qué zonas están alteradas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá a ver qué tipos de formas de lengua nos podemos encontrar en consulta y que lo podamos identificar. Como os he comentado, en la clase anterior vimos la parte de la capa o de la saburra. Os mando saludos a todos los que estáis en línea viéndome y bueno, vamos a ver, porque veíamos que la capa o la saburra hablaba de la enfermedad, ¿vale? Y de la evolución de esa patología, de esa enfermedad y su naturaleza, al igual que el color de la lengua. Entonces, en la forma de la lengua vamos a ver las capacidades propias que tiene el cuerpo humano para hacerle frente a esa patología, es decir, su predisposición. En concreto, vamos a hablar de la parte yin, ¿vale? Digamos, de la estructura de la lengua y en sí de esa reflexología que pertenece al resto de los órganos. Como os voy a repetir el gráfico de la lengua para que recordemos las diferentes partes y así podamos identificarlo. Recordábamos que en la punta de la lengua venía expresada la parte de corazón. Por detrás de la lengua, por detrás del corazón, venía expresada la parte de los pulmones, ¿vale? El elemento metal. En los laterales de la lengua venía expresado el elemento madera, ¿vale? El hígado y la vesícula biliar. Hígado y vesícula, ¿vale? En el centro de la lengua venía expresada la parte del bazo, recordábamos, y en la parte posterior se expresaba el riñón con la vejiga y los intestinos. Ahí. Riñón, vejiga, intestino grueso e intestino delgado. Recordad que también lo dividíamos en tres por yaos, ¿vale? O por fogones. El yao superior, el yao inferior, el yao medio y el yao superior, ¿vale? Bueno, esto es recuerdo de las clases anteriores de la lengua, ¿vale? Y veíamos a través de la forma, de qué tipos de formas nos podemos encontrar, vamos a ver en qué zona está afectando más la patología, ¿vale? La patología con respecto al yin. Entonces, ¿qué tipo de patologías dentro de la forma nos podemos encontrar? Podemos encontrar fisuras, podemos encontrar
laceraciones, aftas, podemos encontrar hundimientos o zonas más elevadas dentro de la morfología de la lengua. Voy a coger algo que borre un poquito mejor. Un poquito de gel hidroalcohólico que en estos tiempos abunda. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué tipos de formas de lengua clasificamos, ¿vale? Bueno, nos podemos encontrar que una lengua es corta, estoy de aquí, forma. Nos podemos encontrar que una lengua es corta. Nos podemos encontrar que una lengua es larga. Nos podemos encontrar que una lengua está hinchada. También nos podemos encontrar que una lengua está fisurada. Y ver dónde están las fisuras, ¿vale? Si tenemos la fisura a nivel central o fisuras difusas, ¿vale? Por el cuerpo de la lengua. ¿Qué más nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con una lengua que se llama dentada. También nos podemos encontrar con una lengua que sea, bueno, según la capa geográfica, ¿vale? Que también la podemos incluir dentro de la forma. La geográfica, aunque ya vimos en la clase anterior qué significaba la lengua geográfica, lo podemos incluir dentro de la forma. ¿Qué más lenguas nos podemos encontrar? La lengua enroscada. Por su forma también nos podemos encontrar una lengua torcida. O nos podemos encontrar también con, como os he dicho anteriormente, con hundimientos, hundida. ¿Vale? Y también, aunque también lo meteremos dentro de lo que sería el movimiento, una lengua rígida. ¿Vale? Una lengua rígida. Vamos a explicar ahora cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre la lengua corta. ¿Vale? La lengua corta es cuando nosotros le pedimos a la persona que saque la lengua y parece como que le cuesta sacar. O sea, también hay una patología dentro del movimiento, que ya lo veremos, que ahí es cuando está retráctil, que a la persona, digamos que en el movimiento le cuesta. En este caso, la lengua corta no le cuesta sacar la lengua, pero la lengua es corta, ¿vale? Y esto es parte de su morfología, es decir, que es una condición con la que viene de base, ¿vale? Eso no quiere decir que de base ya tenga una deficiencia de chi y sangre, en este caso, por ejemplo. Pero bueno, podemos ver que la lengua esté corta y a la vez hinchada. Eso nos indica una presencia de la humedad, ¿vale? La humedad está obstruyendo el libre flujo de la sangre y del chi en la zona, entonces a la persona le cuesta sacar la lengua, ¿vale? Entonces lo podríamos denominar como corta e hinchada. También tenemos corta y pálida, ¿vale? Entonces cuando es corta
Voy a borrar aquí para que lo podáis ir viendo mejor. Tenemos que la lengua puede ser corta y pálida, lo cual nos indica frío acumulado en el interior, ¿vale? Frío que está acumulado dentro, ¿vale? Está en una de las capas más internas. Y la otra variable que podríamos ver es que esté corta, pero roja. Por lo tanto, en este caso, nos estaría indicando un exceso de calor y viento que consume los líquidos orgánicos y puede llegar a modificar esa morfología de la lengua, puede acortarla, ¿vale? Bueno, el viento en este caso es una consecuencia del calor, ¿vale? Recordad que el calor, al consumir los líquidos internos, lo que va a provocar es que se produzca ese viento, ¿no? Aunque tendríamos que ver otras manifestaciones en el movimiento de la lengua. Pero bueno. Entonces tenemos estas dos variables, ¿no? Dentro de la lengua corta. Puede ser por frío o por calor y por viento. Vale, vamos a pasar a la siguiente lengua, que es la lengua larga. Vale, lengua larga, de por sí, ya hay gente que tiene la lengua larga morfológicamente por genética, ¿vale? Pero expresa también una condición de calor en el corazón, ¿vale? Expresa esa condición, ¿vale? Esa condición de calor en el corazón. Cuando cuando es larga y a la vez está como muy estirada, como muy afilada, que incluso al volver a meterla dentro de la lengua parece que le cuesta y además aparece con mucha saliva, eso está indicando como más calor todavía, ¿vale? Una condición de mucho calor cuando hay mucha saliva, precisamente el cuerpo lo que intenta es compensar ese exceso de calor con esa salivación. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que es la lengua hinchada. La lengua hinchada, que es debido a una acumulación de líquidos, ¿vale? Viene de una patología o un síndrome previo de insuficiencia del chi de bazo o del yang del bazo, ¿vale? Lo que pasa es que nos tendremos que fijar en el color para determinar de su patología, o sea, su etiología real. Entonces, tenemos la lengua que puede ser hinchada y pálida, ¿vale? En este caso nos indica humedad ¿Por qué? Recordamos, según la diferenciación de síndromes, por qué se produce la humedad y nos hablaba de una deficiencia de la función energética del bazo, ¿vale? Bazo páncreas, recordamos. ¿Vale? Insuficiencia de bazo páncreas, del chi o del yang, ¿vale?
cuando aparece muy hinchados los laterales, ¿vale? Nos está hablando más de una insuficiencia del yang del bazo, ¿vale? En la insuficiencia de chi de bazo nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en características como la lengua dentada también, ¿vale? Que es parecido a la lengua hinchada, solo que se marcan las piezas dentales. Ahora hablaré de ello, ¿vale? Entonces, seguimos con la lengua hinchada y, por otro lado, la podemos encontrar, en vez de pálida, nos la encontramos roja. ¿Vale? ¿Qué nos está indicando? En este caso, calor y humedad. Calor y humedad. La humedad, en este caso, se produce por esa inflamación. ¿Vale? Entonces, uno sería de un síndrome y el otro sería otro síndrome. Sería el calor por calor y humedad, que esa humedad, esa hinchazón, proviene de esa propia inflamación debido al calor. Bueno, vamos a ver. Además del yang del bazo, también se ha podido ver afectado el yang del riñón, ¿vale? Recordad que, según la diferenciación de síndromes, aquellos que no hayáis visto el vídeo de diferenciación de síndromes, lo tenéis allí explicado, todos los síndromes que nos podemos encontrar, ¿vale? Y entre ellos está el yang del bazo y una agravación de la patología sería la insuficiencia del yang de riñón. ¿Vale? Todos estos vídeos, además de en mi canal de Facebook, los podéis ver en el canal de YouTube de Medicem Multimedia. Allí lo vamos colgando todas las semanas el vídeo que vamos haciendo durante los lunes, ¿vale? Entonces seguimos con la lengua fisurada. La lengua fisurada, como os he dicho antes, depende de dónde estén las fisuras, nos va a hablar de la patología, ¿no? Entonces tenemos la fisura en la grieta central, que esta es muy común, es muy típica. Y luego tenemos fisurada o grietas difusas, ¿vale? O en una zona concreta. O también puede ser por todo el cuerpo de la lengua, ¿vale? Pero bueno, entraría dentro de lo que es las difusas. En la grieta central, lo que nos está hablando es de una insuficiencia del yin del estómago, ¿vale? Está afectando al yin del estómago, cuando es grieta central. La insuficiencia del yin del estómago es cuando en el centro de la lengua nos encontramos la grieta. Sin embargo, aquí podemos matizar varios aspectos. Tenemos la lengua, ¿vale? Entonces, tenemos la grieta central, que aquí aparecería, estaría afectado el yin del estómago, pero en función de si la grieta llega hasta la punta de la lengua, ahí, este sería yin del estómago, y esto sería ya el yin del corazón, ¿vale?
Quiere decir que si nos encontramos con que la grieta de la lengua llega hasta la punta de la lengua, ya está afectando al yin, a la estructura del corazón, y la persona probablemente presente síntomas, patologías relacionadas con la esfera cardiovascular. También tenemos que fijarnos si esta grieta central, su profundidad. Corazón, muy bien. Y tenemos que ver, como os he dicho, la profundidad de la grieta. Si es una grieta de la que decimos es una grieta como una raja en el hielo, muy profunda, ya estaríamos hablando de que ha afectado al riñón. La insuficiencia del yin de riñón. ¿Vale? Cuando esta grieta es muy profunda, estaríamos hablando que efectivamente ha afectado al yin de estómago, ha afectado al yin de corazón, si llega hasta la punta, pero además, por su profundidad, está afectando al yin del riñón. Bueno, tenemos otro ejemplo, que sería el de las grietas difusas, ¿vale? Borro aquí. Tendríamos las grietas difusas, que serían, por ejemplo, aquí en el cuerpo de la lengua, toda esta zona. Ahí nos estaría hablando, además de una insuficiencia del yin general, ¿vale? Insuficiencia del yin general. Nos estaría hablando insuficiencia de la sangre, ¿vale? Digamos que la sangre no es suficiente como para llegar a la lengua y poder nutrir todas las células linguales. Entonces se producen zonas de fisuras. También nos podemos encontrar un tipo de lengua, o sea, lo que da lugar a un nombre que se le llama la lengua escrotal, que no sé si lo habréis escuchado. La lengua escrotal sería este tipo, ¿vale? Una insuficiencia de yin, una insuficiencia de sangre también, y que en algunos casos puede ser normal, ¿vale? Hay patologías, por ejemplo, síndrome de Melkenson-Rosenthal, por ejemplo, que es una patología de origen desconocido que tiene, o sea, se da a conocer por una triada llamada que presenta una parálisis facial, una lengua fisurada de este tipo y un edema facial, ¿vale? Se suele dar en la adolescencia, más o menos, y bueno, en este caso entraría dentro de esa patología, no quiere decir que sea normal del todo, es decir, que ya la persona presenta una patología a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Pero también las podemos encontrar en síndromes de Down, las podemos encontrar en patologías como la acromegalia, en patologías como la psoriasis también, por ese consumo de sangre, esa insuficiencia dentro de la sangre. También pueden aparecer la lengua fisurada con grietas difusas. También tengo que decir que cuando estas grietas difusas son muy profundas, también como una grieta en el hielo, como os he explicado antes con la grieta central, también está hablando de una insuficiencia de riñón, ¿vale? Del yin del riñón. Dicho esto, pasamos a la siguiente lengua, o tipo de lengua.
Muy bien. Tenemos la lengua dentada. ¿Cómo es la típica lengua dentada? Que entraría dentro de un subgrupo de la lengua hinchada, ¿vale? La lengua hinchada sería como los bordes brillantes, pero no hay una marca dental, ¿vale? No hay una impronta de las piezas dentales. En la lengua dentada, sí. En la lengua dentada nos encontramos un tipo de lengua con marcas dentales, ¿vale? Marcas dentales. De las piezas dentales, estas se quedan marcadas por impronta. Que eso nos está hablando de un exceso de humedad, ¿vale? Eso siempre en el diagnóstico, esto representa la humedad. La humedad, recordamos por qué se producía la humedad, por esa insuficiencia del chi del bazo páncreas. ¿Vale? Insuficiencia del chi de bazo páncreas, que nos va a llevar a un aumento, a una retención de los líquidos. Entonces, esos líquidos va a aumentar el volumen de la lengua, que va a chocar contra las placas dentales y se van a marcar en los laterales. ¿Vale? Y, por tanto, la lengua dentada siempre nos está hablando de esa presencia de la humedad. ¿Vale? Después, en función del color, pues cambiará la naturaleza del patógeno, o sabremos si está en insuficiencia o en exceso. Luego veremos, luego os pondré unas fotos de ejemplos, igual que el otro día, para que podáis entenderlo mejor. Vale, muy bien. Después tendremos la lengua geográfica, ¿vale? La lengua geográfica ya lo vimos en la clase anterior, que hacía referencia a la capa y cómo estaba distribuida la capa o la saburra dentro en lo que es la superficie de la lengua. Por tanto, la lengua geográfica la veríamos como un mapa, ¿vale? Y lo que hacía referencia es una insuficiencia también del yin del estómago, ¿vale? Del yin y del chi gástrico, ¿vale? Del yin y de la energía del estómago. Y era producto, por ejemplo, de una enfermedad febril, por ejemplo, en el que el cuerpo está luchando contra el patógeno y se presenta este tipo de lengua, es bastante frecuente. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de lengua, según su forma, que es la lengua enroscada. Hemos dicho, ¿vale? En la lengua enroscada vemos que la lengua aparece enroscada hacia arriba o enroscada hacia abajo. Para que lo podáis entender mejor, la voy a dibujar de lado, ¿vale? Entonces, si esto sería una lengua, y la enroscada lo que hace es que la punta tira hacia arriba, o por el contrario, tira hacia abajo. Me la he encontrado de las dos formas. Lo que habla este tipo de lengua, la lengua enroscada, es de un calor en el pericardio. Ahí está, ¿vale? El exceso de calor en el pericardio hace que a nivel de su zona reflexológica, pericardio, también corazón, me refiero a toda la esfera, ¿vale? Que corresponde a la zona del mediastino, y cuando hay una inflamación, un exceso de calor, una pericarditis, o la persona tiene predisposición ya de por sí a presentar este tipo de calor, que puede ser por exceso o por insuficiencia. Entonces, cuando la lengua tiende hacia arriba, cuando está enroscada, quiere decir que tiende al exceso de calor. Y cuando tira hacia abajo,
indica un calor por insuficiencia. ¿Insuficiencia de qué? Insuficiencia del yin, ¿vale? Por tanto, os lo apunto aquí, ¿vale? Calor en corazón y pericardio. Por exceso o por insuficiencia. Es una lengua que es poco común de ver en clínica. De hecho, yo en la clínica a lo mejor he visto 2 o 3, ¿vale? Sobre todo con la lengua enroscada hacia arriba. Hacia abajo sí que he visto más. Bueno, muy bien. Entonces seguimos ahora con la lengua torcida. Muy importante. También la lengua torcida, en la que dentro de lo que es la cavidad de la lengua, cuando saca la lengua de forma normal, sin estar forzada, ¿vale? De repente la lengua se tuerce. Se tuerce hacia un lado. Es normal que a veces cuando sacan la lengua mucho, cuando la sacan del todo, que se tuerza un poco. ¿Por qué? Porque puede a lo mejor tener alguna contractura a nivel de los músculos del cuello, puede tener alguna contractura debido al frío, por ejemplo en épocas de frío. Pero lo que no es normal es cuando la persona saca la lengua para examinarla de forma suave, como nosotros pedimos, ¿vale? No hace falta sacar la lengua hasta las amígdalas, ¿vale? Entonces, cuando vemos que nada más sacar la lengua se tuerce hacia un lado o hacia otro. Eso nos puede estar hablando de lo que se le llama en medicina china precursor, o que la persona haya sufrido un Zhongfen, ¿vale? Un viento central, ¿vale? Este es el término chino, el viento central. Traducido al castellano, una apoplejía, un ictus, un ataque cerebrovascular agudo, ¿vale? A veces son muy, muy pequeños, la persona ni siquiera se ha enterado, ¿vale? Pero sí que en la lengua han podido sufrir modificaciones. También puede ser indicativo cuando es muy acusado, incluso la persona no puede articular palabra, ahí sí que nos está indicando que puede haber gravedad, ¿vale? Entonces es digamos, un indicativo de que debemos asistir a esa persona rápidamente o que acuda a su centro hospitalario, ¿vale? Pues eso es el viento central, ¿vale? Incluso la persona, como os digo, a veces ha podido sufrirlo y como a veces son tan pequeños que ni siquiera se enteran, ni siquiera dan sintomatología, ¿vale? Bueno, muy bien. Y por último, tendríamos luego la lengua rígida, que es parecida a esta. Pero bueno, tenemos la zona de hundimientos, ¿vale? La lengua hundida, que hace como una barca, hace como una zona hundida en el centro. Eso también nos está hablando de una insuficiencia del chi del bazo, ¿vale? Y dependiendo de dónde esté el hundimiento, nos está hablando una alteración del chi en esa zona, ¿vale? Porque también la podemos encontrar, habéis visto esta típica lengua en la que hay un hundimiento, ¿vale? A nivel de la punta, ¿vale? Representado en la zona de corazón, suele indicar patologías cardiovasculares, ¿vale? A veces en vez del hundimiento nos la podemos encontrar cuadrada, que también está hablando de eso mismo, ¿vale? La punta cuadrada está hablando de una insuficiencia del chi de corazón y también nos puede estar hablando de una anemia severa.
Eso es, la lengua hundida. Y luego, como os he dicho, también tendríamos la lengua rígida. Cuando nosotros la observamos, pues parece como un palo y le cuesta articularla, aunque entra dentro, como os he dicho, de lo que vamos a ver el próximo día sobre el movimiento de la lengua. La lengua así rígida que aparece pues nos sugiere una patología de tipo un poco grave, ¿vale? Como también un precursor de lo que sería, igual que la lengua torcida, un accidente cerebrovascular, ¿vale? Y tenemos que indicar a la persona que vaya y que se vaya a hacer un chequeo, ¿vale? Luego también no he comentado sobre la delgadez, ¿vale? Hay lenguas muy delgadas, muy finas, que me refiero. En este caso estaría hablando de la insuficiencia del chi y sangre, ¿vale? Chi sue o chi sangre, insuficiencia, ¿vale? Cuando el grosor de la lengua es muy delgadito. Y creo que ya me parece que no me dejo nada. Sobre la forma, bueno, eso lo veremos más en el movimiento, la lengua blanda o más flácida. En el libro del Lin Shu, ¿vale? En uno de los clásicos, habla que como la lengua es un músculo, cuando es una lengua blanda, normalmente va a aparecer pálida, que eso está indicando esa insuficiencia de la sangre, esa insuficiencia del chi, que la sangre no llega a nutrir bien esa lengua. Entonces, como cualquier músculo, pues se atrofia. Bueno, pues más allá de eso, nos vamos a meter ahora con algunos de los ejemplos, algunas de las fotos. Voy a ver si me deja compartir, ¿no? Bueno, ya estamos aquí de nuevo y vamos a ver algunos de los ejemplos que os he comentado anteriormente. Entonces, hemos empezado anteriormente por la lengua corta, como veis en este ejemplo, en este caso. Bueno, habría que verlo con la lengua, con la boca abierta, ¿vale? En este caso, digamos que los labios están cortando un poco la apertura, o sea, la salida de la lengua, pero bueno, nos sirve como ejemplo para que veáis cómo sería un tipo de lengua corta, que a la hora de sacarla, pues digamos que le cuesta. En este caso, como es una lengua hinchada o sea, perdón, corta y más tirando a blanca, nos está hablando de frío, ¿vale? Ese frío bloqueado, frío interno. Luego, a ver, tendríamos la lengua normal, ¿vale? La lengua normal debe ser simétrica, ¿vale? Compensada, ni muy larga ni muy corta, que esté proporcionada. Un tipo de lengua larga, ¿vale? Tipo larga y fina, ¿vale? Esto nos está hablando de insuficiencia de chi sangre por esa delgadez de la lengua y ese calor, ¿vale? Que va consumiendo los líquidos internos y va adelgazando la lengua, ¿vale? Recuerda que la lengua larga siempre se relaciona con calor, aunque sea de tipo genético, ¿vale? Digamos que esa persona ya viene con esa condición de base. Luego podríamos, a ver, tendríamos la lengua hinchada, ¿vale? Tipos de lengua hinchada. Ahí estamos. Este tipo de lengua hinchada nos sugiere, como os decía, esa humedad, ¿vale? Esa humedad y cuando están los bordes con brillantes, ¿vale? E hinchados, nos hablaba de esa insuficiencia del yang del bazo, ¿vale? Luego, dependiendo del color de la lengua, nosotros pues podríamos identificar si la humedad
estaba representada con calor o con frío. En este caso, por la foto tira más hacia el calor, ¿vale? Ya os dije que es mejor ver la lengua en vivo, pero bueno, no hay otra forma. Luego tendríamos esta que también aparece hinchada en los laterales, como veis, esa insuficiencia de Yang de bazo, en los laterales todo hinchado. Tiene más cosas la lengua, claro. Y como os he dicho antes, la zona de hundimiento, ya para matar dos pájaros de un tiro, tenemos la zona de hundimiento en la zona del corazón, que nos estaría hablando de esa insuficiencia de chi de corazón, ¿vale? Bueno, pasamos a la lengua dentada, un tipo de lengua dentada. Como veis, se marcan las piezas dentales en los laterales. Otro tipo de lengua dentada, igual, se marcan las piezas dentales en los laterales, lo que nos está hablando de una insuficiencia de chi, de bazo, ¿vale? Esa presencia de humedad. Otro ejemplo, aquí, las fisuras, o sea, la fisura central, que ahora hablaremos de ella, y las marcas dentales, las improntas en los laterales. Esta raja central nos está hablando, como os he dicho antes, ¿de qué? De la insuficiencia del yin del estómago. ¿Vale? Insuficiencia del yin del estómago. Bueno, tenemos la grieta central, como os he dicho anteriormente, aquí más marcada, ¿vale? En esta imagen. Y además si nos fijamos en el color, la capa, ¿vale? La capa está presente pero está, como veis, un poco dañada, y en las zonas de las grietas de central y laterales, ¿vale? Tiene grietas difusas, nos habla de esa insuficiencia del yin, ¿vale? Insuficiencia de la sangre, por supuesto, pero ya está afectando al yin, y en este caso, como os he dicho antes, yin del estómago, ¿vale? Está afectado. Yin está afectando ya al yin del corazón, y como veis la grieta es bastante profunda, por lo tanto, al yin del riñón. En este caso igual, ¿vale? La grieta central, como veis, afecta tanto a estómago, en el cual además hay una alteración también del color de la lengua, de la capa, empieza a ser marrón, por lo tanto nos habla de ese calor interno, y esta fisura que llega también hasta el principio de la lengua, que nos va a hablar de esa insuficiencia del yin de corazón, de pericardio. Nos podemos encontrar con lenguas con aftas también, con ulceraciones, heridas. Recordamos que esto nos indicaba calor en el corazón, ¿vale? Entonces la persona puede estar muy agitada, muy alterada. Dependiendo de donde aparezcan las aftas, también afectan al órgano implicado, en este caso hígado, vesícula biliar. Tendríamos que buscar e indagar un poco más sobre esa esfera. Vale. Otro tipo de fisuras que nos podemos encontrar, las fisuras en el dorso de la lengua, aquí en la grieta central, y luego diferentes zonas donde van a aparecer esas grietas y van a darnos datos de qué órganos están alterados. Aquí podríamos incluso pensar que pulmón, esta es como la zona de bazo también, estómago y pulmón puede estar afectado. Otro tipo de lengua mucho más fisurada, como os he dicho antes, nos habla de esa insuficiencia de sangre, esa insuficiencia de yin general.
¿vale? Y además hundimiento en la zona central, ¿vale? Como veis, el bazo tiene una insuficiencia del chi de bazo. Aquí en la zona de pulmón tenemos otro hueco o otro hundimiento que nos estaría hablando de esa insuficiencia también de pulmón. Y luego en el fondo de la lengua que eh, prácticamente no sabemos por la foto porque no podemos visualizar bien. Este tipo de lengua, como veis, y os he comentado antes, es común en cierta población, ¿vale? En cierto porcentaje de la población, este tipo de lengua sería normal. En otro tipo, es decir, desde el punto de vista de la medicina china, como os he dicho, obedecería a una insuficiencia de sangre, una insuficiencia de yin y, por supuesto, de riñón. Sería el tipo de lengua que os he comentado antes con los diferentes síndromes, por ejemplo, el síndrome, os he dicho, de Merkenson-Rottenhall, ¿vale? Que presentaría esa triada, parálisis facial y edema facial y lengua fisurada. Vale, la lengua geográfica, que esta ya lo enseñé en la clase anterior. Esta lengua geográfica hablaba de esa destrucción del yin del estómago y de la defensa gástrica. Y me faltaba enseñaros algunas de hundimiento, por ejemplo, esta me resultó curiosa también, para que la veáis. Como veis, la persona muestra color de rojizo, ¿no? Esa insuficiencia también de yin que le provoca este calor interno. Y como veis, el hundimiento en la zona central, ¿vale? Representando al bazo, la alteración a nivel del bazo, este hundimiento en la zona central. Esta que presenta el hundimiento, como os he dicho antes, al principio a la punta de la lengua, que nos hablaba de esa insuficiencia del chi de corazón. Aquí se ve también mejor en este hundimiento central, a nivel sobre todo más acusado a nivel del pulmón, y presenta zonas de alteración morfológica, de hinchazón, humedad, ¿vale? Sobre todo en la zona de corazón, la zona de hígado, vesícula biliar. Luego tendríamos el tipo de lengua torcida que os he dicho anteriormente, que puede estar indicado una alteración neurológica, ¿vale? No cuando saca la lengua del todo, ¿vale? Sino directamente cuando solo sacar la lengua ya se la ve torcida. Y me faltaba también enseñaros la lengua enroscada, ¿vale? Bueno, ni que decir tengo que los piercings los desaconsejo totalmente en la lengua, ya que son un foco de infección, de acúmulo de bacterias, además de estropear el esmalte dental, ¿vale? Porque está chocando constantemente el implante que le hayan puesto, ¿vale? Es una moda, pero es una moda que nos puede causar riesgos y con mucha contraindicación para nuestra salud, ¿vale? De hecho, todas las personas que conozco con este piercing en la lengua, que tanto se puso de moda, suelen presentar problemas a nivel estomacal, a nivel digestivo e incluso a nivel cardíaco, ¿vale? Como os he dicho, la lengua enroscada, en este caso hacia arriba, como veis, nos hablaba de ese calor, exceso de calor en pericardio, corazón, ¿vale? Otro ejemplo de ello, casualidad que todos llevan Pepsi. Bueno, bueno, es un ejemplo, ¿vale? De los que he podido observar.
como os he dicho, no es muy común verlo en clínica, ¿vale? Esta lengua enroscada. De hecho, se suele ver más tirando hacia abajo, que nos hablaría más de una insuficiencia. Esta es un calor por exceso, ¿vale? Y nada más por hoy, ¿de acuerdo? Hemos visto un poco los ejemplos de los tipos de lengua y el próximo día seguiremos con el movimiento de la lengua. Espero que os haya gustado la clase. Os doy las gracias a todos aquellos que nos seguís aquí en las redes y bueno, pues un lunes más. Espero que empecéis bien la semana con buen pie y que todos estemos bien, ¿de acuerdo? Un besazo.